Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. La voy a presentar a la doctora Verónica Molina. Estuve el año pasado con ella hablando de duelos. Este año nos convoca a otro tema que tiene que ver con el trauma individual y social. Bueno, ella es la doctora Verónica Molina, es especialista en trauma. Ella es cardióloga. Tiene una escuela de constelaciones y constelaciones familiares individuales y su especialización tiene que ver con el trauma individual y sistémico. Entonces le invité a ella para que pueda, hola Betty, charlar un ratito. Es un ser excepcional, muy sabio, aparte de su gran empatía. Un ser que llega a los corazones de todas las personas más allá del tema que pueda abordar. Hola, Estoy muy feliz de que estés acá con nosotros hola nuevamente. Gaby, qué linda, Gracias linda verte. por aceptar la invitación. Eh, Está hasta mi familia viéndote. Eh, y no sé si vos te querés presentar, yo algo de vos ya dije, pero para empezar, si querés contarnos para los que no te conocen y también el tema que nos trae hoy, que yo sé que vos sos especialista en este tema, y por ahí bajarlo también decía un poco a lo cotidiano. Algunas personas a la tarde me estuvieron mandando algunas preguntas y hasta no sabían qué era el trauma sistémico. ¿Cómo sistémico? Me decían. ¿Qué es esa palabra? ¿No? Como, como hasta no indagar que por dónde podría llegar a venir también. Pero bueno, si querés Sí, arrancar vos presentándote, no sé si... dale. Bueno, buenas noches primero a todos. Gracias por la invitación. Siempre es un placer tener estos encuentros y charlar con vos, Gaby, con tu comunidad y la gente que se acerca. Así que mucho gusto. Compartimos este ratito y desde ya todas las inquietudes que vayan surgiendo y las preguntas. En la medida que podamos las voy respondiendo. Siempre es un estímulo lo que la gente pregunta, así que se animen a dejar sus preguntas acá en el chat. Eh, bueno, yo soy médica, vengo de la medicina, eh, hice una especialidad en paralelo con la otra, hice primero una formación en cardiología clínica, previo a eso hice medicina interna, y fui en paralelo haciendo mi formación en psicoterapia con distintas escuelas, ¿no? Desde la Gestalt, el psicoanálisis, la medicina psicosomática, el abordaje del trauma, la terapia sistémica, las constelaciones familiares, experiencia somática también, que es una de las técnicas que abordan el trauma. Bueno, yo digamos que me defino como una apasionada de estos temas, a mí me siguen interesando, sigo estudiando, sigo formándome, sigo investigando porque siento que el camino del conocimiento es un camino que siempre crece con nosotros, ¿no? Y digo esto en un doble sentido, crecemos con el conocimiento y el conocimiento crece con nosotros si nos mantenemos en una actitud abierta, ¿no? Despierta para repensar lo que de pronto los maestros, los autores más importantes dijeron, ¿no? Traer estos grandes temas a la actualidad y volver a ver cómo se plantean cuestiones teóricas del pasado en el presente, ¿no? Y creo que ahí es donde el crecimiento del conocimiento se puede dar, ¿no? Porque volvemos a repensar juntos y bueno, y en ese sentido yo siento que mi camino tiene que ver con el deseo de acompañar a las personas, que es mi vocación desde la medicina, ¿no? De acompañar, de ayudar a transitar situaciones difíciles, ojalá en muchos casos a curar, en otros es a transitar eso como sucede, pero quizás con otros ojos, con otra visión.
y bueno, y a seguir estando abierta, ¿no? Abierta al conocimiento, abierta a lo que la vida trae, a las informaciones que van llegando también, porque los movimientos culturales, sociales, y en este caso también la pandemia trajo muchos movimientos, son siempre un estímulo, ¿no? Para entender algo más, para pensar algo más, para abrirnos a algo que sucede. Así que, bueno, así me puedo contar hoy un poco cómo soy y quién soy. Qué, qué palabra alentadora, ¿no? Esto que decís de un estímulo. Porque uno piensa en la cuarentena y ya todo el mundo está cansado, está harto, se quiere escapar, se quieren ir para un lado, para el otro, ¿no? Al principio todos lo fuimos tomando de una forma y hoy ya se escuchan todas quejas y desesperación de querer escaparse de este lugar, ¿no? Entonces por ahí este lugar que nos lleva a repensarnos. Y como te escuchaba la otra vez en una de tus charlas, no es la primera vez que la humanidad pasa por una pandemia, ¿no? Ujú. Y desde esta repetición y todo lo que tenemos, ¿no? La tecnología, lo que tenemos para acercarnos, que es tan diferente a los que vivieron nuestros ancestros, ¿no? O abuelos o bisabuelos que han pasado por diferentes pandemias. Y por ahí digo, ¿qué podríamos hacer para que esto deje la menos huella posible? Mm, sí, podemos hacer mucho y creo que esa es la mayor fuente de esperanza, ¿no? Cuando se modifica un poco la visión sobre el trauma, ¿no? En terapias más vanguardistas en los últimos 30, 40 años, y se empieza a incluir el concepto de que el trauma no es el evento, sino que el trauma es en realidad cómo nosotros respondemos al evento. Entonces, claramente esta pregunta que vos haces nos deja en un lugar de mayores posibilidades, ¿no? Por supuesto que hay situaciones que son universalmente traumáticas, cuando de pronto alguien va a una situación de guerra, ¿no? Y está en la trinchera, o una persona que vive una situación de violencia muy extrema por un robo, bueno, en fin, abuso, situaciones de orden de la violencia, donde está en riesgo la vida sostenidamente por mucho tiempo, bueno, podemos decir que es muy probable que esa experiencia sea traumática. Pero hay un montón de otras experiencias que, bueno, que depende de cómo lo vivamos, es si esto va a dejar huella o no, ¿no? Y cuando decimos cómo lo vivamos, tiene que ver con que tengamos la posibilidad de escucharnos en nuestros distintos niveles, ¿no? De poder escuchar qué nos está pasando emocionalmente. Digo, si esto lo traemos a la pregunta que hacías, ¿no? Sobre este presente y la pandemia, qué estamos sintiendo, ¿no? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Y si hacemos memoria desde el año pasado, marzo, cuando se produjo, al menos en Argentina, el cierre más fuerte, y ese primer shock hasta ahora, que estamos a mitad de julio, seguramente pasamos por muchísimas emociones diversas, ¿no? Y distintos momentos, y habrán habido momentos difíciles, otros más felices o más aliviados, ¿no? O más parecidos a lo normal, aunque no fuera totalmente normal. Entonces, hacer lugar a los sentimientos, a las emociones, especialmente cuando estamos más desconectados, ¿no? Quizás todos hayan podido, si ahora lo repensamos, hayan podido darse cuenta de algunos momentos donde estaban como automatizados, como robotizados, como si, no sé qué me pasa, ¿no? Ante la pregunta de cómo estás, aparece un silencio, no sé qué decirte cómo estoy, ¿no? No sé. Y necesitamos indagar un ratito para entender qué puedo decir esa pregunta. Bueno, ese es un momento muy importante para hacerle lugar a la palabra, ¿no? De cómo estoy, cómo me siento realmente. Indagar ahí, ¿no? Ese es un plano. Pues está también, por supuesto, el plano físico, ¿no? Cómo está el cuerpo, cómo estuvimos transitando todos estos meses donde quizás estuvimos más quietos, seguramente muchos meses dentro de casa,
con mucha más necesidad de contacto físico con otros, y algunas personas vivirán con otros con los cuales puedan darse una mano, darse un abrazo, estar en proximidad, y otras personas que vivieron solas, bueno, padecen mucho más esta situación. Nosotros somos seres gregarios, ¿no? Somos mamíferos, necesitamos el contacto con el otro, ver al otro, y en ese encontrarnos con el otro sentimos seguridad. No es una seguridad solo emocional, ¿no? Que no es menor, es una seguridad de supervivencia. Biológicamente nos sentimos seguros cuando estamos con otros. Entonces, vivir solos en una situación de estrés, de pandemia, es un estresor mayor, ¿no? Así que tener en cuenta eso y buscar otros recursos para poder estar en contacto con los demás. Y por supuesto está el nivel también de la mente, cómo nos juega la mente en este tiempo, si estamos muy asustados, muy ansiosos, si estamos muy expuestos a información permanentemente. Bueno, información que de pronto puede ser verdadera, pero que quizás el caudal de información sea demasiada. Entonces, animarnos a, bueno, ver un ratito de las noticias, no todo el día la televisión prendida, todo el tiempo la radio, ¿no? O todo el tiempo las notificaciones en el celular, sino tener momentos donde me aproximo a la información y momentos donde me puedo retirar para saber lo que pasa, pero para no estar bombardeado con eso que pasa, porque hay un punto donde el exceso de información juega en contra, ¿no? Donde ya no nos está diciendo nada nuevo, que sería la intención de escuchar la información, y nos carga de ansiedad, de impotencia, de miedo, ¿no? Entonces, hay mucho para hacer en esos tres niveles, y quizás podría agregar otro nivel que es el sentido de esta experiencia, ¿no? También a quedarnos en esa pregunta. Creo que realmente esta experiencia es una bisagra, ¿no? Es una bisagra en el colectivo de la humanidad, pero es como un conjunto de múltiples micro bisagras en la vida individual, porque al menos en mi experiencia, las personas que han atravesado la enfermedad del COVID, o las personas que han estado en contacto con esta pregunta, ¿no? ¿Para qué me pasa esto, ¿no? ¿Para qué me toca estar acá encerrado o lejos de mi familia, o de pronto cancelando algo que para mí era muy importante, iba a bautizar un hijo, me iba a casar, o de pronto fallece alguien y tengo que transitar esto de una manera mucho más difícil, ¿no? No podemos armar ceremonias y velatorios con la comunidad, y bueno, ¿para qué? ¿No? ¿De qué me habla esta experiencia? ¿No? ¿Qué aprendizaje, qué situación es la que esta vivencia dimensiona? ¿No? Que si nos quedamos en esa pregunta, seguramente vamos a transitar con otros pasos, con otros ojos, esta dificultad. Es una gran dificultad, pero a su vez, como toda crisis, es una enorme oportunidad. Bien. ¿Puedo rebobinar un poquito cuando empezaste? Voy a rebobinar Claro. como para dejar bien en claro qué diferencia hay entre un trauma individual y un trauma sistémico. Ujú. Bueno, entonces empezamos hablando de alguna manera de lo que podría ser un trauma colectivo, ¿no? A mí me gusta eh, dejar abierta la ventana en este sentido, ¿no? Que esta experiencia global de abrumamiento, que seguramente todos en algún momento hemos vivido, ¿no? Quizás al inicio, cuando se cerró todo, puede ser que hayamos tenido miedo o sensación de estar encerrados, como asfixiados, de no tener salida. Sí. Pueden haber aparecido de pronto distintas fantasías, ¿no? Imágenes como del fin del mundo. En esa época, quizás se acuerdan, mucha gente iba al supermercado y se terminaban, ¿no? El alcohol, no sé, los víveres, ¿no? Como que había un fantasma de guerra, de final, ¿no? Bueno, había una situación de sobrecarga que en muchas personas persiste, en otras se fue generando un mecanismo adaptativo, ¿no? De distintas maneras. Esto mismo ocurre cuando vivimos experiencias individuales de estrés, ¿no?
Puede ser, por ejemplo, que vivamos una situación como un accidente, ¿no? Un accidente de auto, donde de pronto, esto es uno de los factores que condiciona para que una experiencia sea traumática, que es algo repentino, inesperado, que no podemos prepararnos para eso, irrumpe, ¿no? Es como un rayo que parte la vida en dos. Entonces de pronto tenemos un accidente de auto, de pronto un día llegamos a casa y nuestra pareja nos dice, me separo de vos. Y no lo habíamos pensado, no aparecía en el proceso en el que estábamos juntos esa idea, no sabemos qué pasó, ¿no? Porque negábamos, porque no estábamos atentos, porque pueden ser un montón de mecanismos, ¿no? Pero lo cierto es que para nosotros en ese momento de pronto ocurre algo que nos marea, nos agobia, nos genera una situación de irrealidad. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Está pasando? ¿No está pasando? Fallece alguien, ¿no? De pronto ahí con esas muertes repentinas, incluso de personas donde, bueno, era esperable, por ahí los hijos en la edad media de la vida ya saben que sus padres que están más grandes pueden fallecer, aunque sean jóvenes, ¿no? Ni hablar de otras experiencias que claramente son muchísimo más exigentes, como que fallecer un hijo o perder un embarazo, o de pronto que acontezca una situación de violencia masiva, como puede ser una guerra, ¿no? Claramente ahí las condiciones se vuelven mucho más intensas, pero básicamente el trauma individual es esa experiencia donde yo siento que estoy en shock, que lo que está sucediendo no lo puedo metabolizar, no lo puedo digerir y no puedo responder en ese momento a la exigencia de la situación, ¿no? Entonces, creamos, nuestro sistema psíquico y biológico crea mecanismos adaptativos para que podamos sobrevivir a eso. Es decir, que el trauma en realidad no sería una enfermedad, no es, muchas veces se lo ha tratado así, como es un problema, ¿no? Estás traumatizado, tenés un problema, tenés un déficit, estás enfermo, te pasa algo, no. El trauma es en realidad la expresión de un mecanismo de supervivencia, de defensa, muy sutil, muy preciso y, y muy inteligente también, porque gracias a ese mecanismo, que por supuesto genera consecuencias, pero en realidad gracias a ese mecanismo nos podemos sobreponer a eso que fue tan choqueante. Si esto lo trasladáramos a la familia, digamos, lo mismo que acabo de decir, ¿no? De pronto muere un hijo, un niño, ¿no? Aunque sea por una enfermedad que lleva varios meses o años, pero el momento en el que se produce la muerte, ¿no? O de pronto el padre de un día para otro pierde el trabajo y entonces no tienen más ingresos económicos, ¿no? O están en riesgo, porque eso es un equivalente para nosotros a un riesgo de la supervivencia. O muere la madre o el padre y deja niños pequeños. Hay muchísimas situaciones así. Todo el sistema vive la misma experiencia que acabo de contar en lo individual. Es un shock, todos sienten que no saben qué hacer con esto, se inundan emocionalmente, hay emociones contradictorias, hay dolor, hay enojo, hay culpa, hay bronca, ¿no? Hay resentimiento, pueden haber emociones complejas, ¿no? Miedo también, y no saben qué hacer con esto, entonces aparece lo mismo, un mecanismo adaptativo en la familia para poder generar recursos de supervivencia, y entonces lo que hace el sistema en general o lo que hace nuestro mecanismo psíquico es desconectarnos de esas emociones que pueden ser tan intensas, inhibir respuestas físicas para que podamos de esa manera adaptarnos a la realidad y no quedar tomados por el enojo y querer pelear o ir a golpear a alguien, ¿no? Sino adaptarnos, que sea lo más suave posible. Entonces nos desconectamos de eso que nos pasa y esas respuestas quedan pendientes, ¿no? Esas emociones es como que queda, como ahora con la computadora o el celular, que queda la ruedita dando vueltas, ¿no? Como que hay algo que no ocurre,
pero está ahí. Eso pueden ser experiencias traumáticas, ¿no? Es esto que quedó pendiente, tanto en las personas como en las familias, como en las sociedades, porque era muy difícil poder en ese momento encontrar los recursos para responder, para sentir y a la vez adaptarse y sobrevivir. Y entonces todos en algún momento pasamos por algún un hecho traumático, porque los ejemplos que diste a veces tan simples, todos en algún momento pasamos por estas vivencias, ¿no? O trauma de desarrollo, o trauma de, sistémico, todos Ujú. tenemos, ¿no? En nuestras memorias o individuales o transgeneracionales todas estas memorias. Y ¿Y pensás que esta cuarentena, este aislamiento, más allá de que no estamos igual que en marzo y que pasaron muchos diferentes sucesos de pérdida, también nos fuimos adaptando, buscamos diferentes situaciones, ¿pensás que sí o sí deja huella esto en nosotros y en nuestros descendientes, ¿no? Pensemos en hijos, nietos y bisnietos, como Mm. mirando, ¿deja huella esto? Seguramente sí deje huella, no necesariamente sea una huella traumática, ¿no? O una huella completamente negativa. Puede ser que gracias a esto también cambiemos de pronto nuestro modo de vida, tomemos coraje y elijamos en realidad nuestra vocación, porque nos damos cuenta de que estamos a veces pasa esto, ¿no? Que cuando estamos en situaciones donde la muerte está más presente, como ya no como una posibilidad remota, sino como una realidad, ¿no? Que es un poco lo que sucede en esta pandemia, ¿no? Cuando aparece esta cercanía con la muerte, ¿no? De pronto, entonces aparecen preguntas que son muy trascendentes, existenciales, ¿no? Preguntas sobre cuál es el sentido de mi vida, estoy haciendo lo que quiero hacer, lo que vine a hacer, cuál es mi vocación, para qué vine a este plano, ¿no? Vine para cumplir horarios y no sé, mandatos, expectativas que ni siquiera sé si son del todo mías. Tocamos esos lugares, ¿no? Es muy bueno poder tocar esos lugares. Y entonces quizás, claro, quizás para muchas personas esto sea una oportunidad y la huella sea una huella de cambio, de despertar, de resignificar, de conectarse con la fortaleza de los propios ancestros, porque como decías antes, Gaby, esta no es la primer pandemia que vivió la humanidad, ni es la primer crisis, ni tampoco es el primer trauma colectivo que vivimos. Sí puede ser el primero que vivimos de un modo tan global, ¿no? Porque, bueno, de pronto la pandemia de la gripe española de 1918, que fue una de las últimas pandemias así tan masivas, con un comportamiento parecido al de la actual, estaba más circunscripta a Europa, a Estados Unidos, porque en ese momento todavía los viajes no eran tan cortos, ¿no? Como para que se produjera la rápida expansión del virus como ahora. Y bueno, se viajaba en barco, había varios meses de viaje, entonces en ese tiempo, bueno, o en el barco se enfermaban muchos o se enfermaban y se curaban, ¿no? O fallecían. Pero no era posible que viajara el virus como sucede ahora en un avión en 13, 14, 15, 24 horas. Entonces, esto, los medios de comunicación, digo, también hay un montón de recursos de este tiempo que depende cómo los podamos usar. Creo que es un tiempo maestro en ese sentido porque la verdad es que todo depende de nosotros. Nos sentimos muy impotentes, pero porque en realidad no estamos viendo cuántas oportunidades tenemos hacia adentro, ¿no? Como que seguimos esperando que las cosas se resuelvan desde afuera y eso es parte del problema. ¿Qué podemos hacer con nuestra vida, con nuestras preguntas, con lo que tenemos todavía pendiente, con lo que no hemos tocado, ¿no? Con esos sentimientos que quedaron ahí congelados para sobrevivir y que ahora pueden estar despertando porque viejos traumas se actualizan en esta situación, ¿no? Entonces es una gran oportunidad de conectar con esto y decía recién y con la sabiduría de los ancestros porque
en nuestra genética, ¿no? Y en nuestros genogramas, en nuestros árboles familiares, no hay solo historias difíciles. Hay historias de resiliencia, de supervivencia, de fortaleza, ¿no? De muchísimos recursos que tienen las familias Esa para, abuela que para, esperó 3 meses que venga para casarse, también hay historias de amor, digo. claro, De historias de, verse, para reunirse, para volver a mirarse. sí, o de las familias que se acompañan en los momentos difíciles, no sé, el silencio mientras se teje, se cocina, se busca los animales, se trabaja, se reparten los días, esos silencios de acompañarse, de estar con el otro, ¿no? O las danzas, los momentos más difíciles, muchas culturas, muchas familias se encuentran a celebrar, a danzar, a cantar, en medio de la adversidad, ¿no? Pero justamente esos recursos son los que mantienen la fuerza de cohesión, la vitalidad, la conexión con la vida, la esperanza. Entonces podemos volver a cantar, podemos encontrarnos, aunque sean los medios digitales, que digo aunque sea porque es más lindo estar en presencia, pero no deja de ser un enorme regalo hoy, ¿no? Poder encontrarnos así y experimentar todo esto, ¿no? Sí, digo también el tecito, las hierbas de las abuelas, ¿no? Todo eso que ha quedado en nuestra historia, de cómo ellos con sus propios recursos han compartido, ¿no? Y no estaba la computadora, y no estaba el WhatsApp, y no estaba el mail, no estaba nada de todo lo que tenemos a este alcance, a nuestro alcance ahora. Y una de las preguntas que estaban acá circulando es cómo unís el trauma desde las constelaciones, o cómo lo ves desde las constelaciones. Para mí siempre estuvo unido el trauma con el trabajo en constelaciones familiares. Siento que es un regalo también de estos últimos años que se vayan acercando de alguna manera esos dos enfoques, porque la verdad es que cuando trabajamos tanto con lo que Peter Levine llama el trauma de desarrollo, ¿no? Que es justamente todo esto que nos sucede en la infancia, ¿no? Todo esto que sucede en los primeros años de vida, que los autores que abordan la teoría del apego lo describen también muy claramente. Bert Hellinger habla del movimiento amoroso interrumpido, ¿no? Entonces hay muchísimas escuelas que han hablado de lo mismo con su propio lenguaje y bueno, y siento que realmente es muy importante para quienes trabajan en constelaciones familiares o en el enfoque sistémico o en general en la psicoterapia, hoy acercarse más que nunca al modelo del trauma. Primero porque lo vamos a ver mucho, porque todas las consultas que hoy surgen también tienen que ver con el atravesamiento de esta experiencia, ¿no? De estrés social o de trauma colectivo en muchos casos. Y como dije hace un ratito, esta situación de estrés social actualiza, activa viejos traumas, tanto individuales como sistémicos o como colectivos, ¿no? Y son niveles en general muy inconscientes, entonces ahí la expertise del terapeuta va a ser muy importante para poder acompañar a leer esas activaciones y no de pronto quedarnos con lo que ya conocíamos, ¿no? Sino que creo que es un momento para crecer y aprender más sobre esto, porque esto está ahora abriéndose muchísimo más. Todos los traumas colectivos están mucho más a la vista y aparecen más en las personas, en los individuos, ¿no? Aparecen sus traumas colectivos, los de sus ancestros o sus traumas sistémicos. Así que es importante, ¿no? Y el trauma de desarrollo, que es con lo que en constelaciones familiares se trabaja tanto también, ¿no? ¿Qué nos pasó con mamá y con papá? Desde la visión del trauma, es una vivencia que necesitamos abordar con muchísima delicadeza, ¿no? Y entonces para mí, ahí en mi trabajo de muchos años en constelaciones familiares, yo decidí incluir el concepto de proceso en relación a estos temas, ¿no? A que quizás una constelación, que es una herramienta
muy poderosa, pueda ser demasiado para muchas personas en ciertos momentos, ¿no? Entonces, incluir el concepto de proceso, de ir paso a paso, de ir viendo hasta dónde cada persona se siente con la capacidad de estar entero, de estar presente en eso que sucede y no se disocia, ¿no? Bueno, creo que la teoría del trauma enriquece muchísimo las constelaciones familiares, nos da mucha precisión a la hora del trabajo, a la hora de acompañar, y que es imprescindible que los terapeutas hoy se formen más en trauma, sepan más de trauma, porque ya hoy es innegable que el trauma existe, que el trauma es universal, es transversal a los seres humanos, y es nuestra responsabilidad como terapeutas tener más herramientas en la caja de herramientas para acompañar más y acompañar mejor, ¿no? Bueno, te leo algunas preguntitas de la tarde. Dale. Alguien me preguntaba si yo sé que viví por diferentes hechos traumáticos a lo largo de mi vida. Puede ser que ahora lo tome como que es parte de mi vida y solo verlo como algo que pasó a lo lejos. Sí, puede ser, y puede ser que en ese caso depende, ¿no? De cómo se pudo atravesar ese hecho traumático. Entonces puede ser que en ese caso el hecho traumático haya sido integrado y entonces podemos decir que se pudo resignificar el trauma en ese sentido. Es decir, que se pudo trabajar con esa experiencia quizás en ese momento o al tiempo posterior y gracias a ese trabajo se integra y se resignifica lo que sucedió, con lo cual no quedaría carga traumática, o puede ser que no, que queden pendientes en realidad todas estas respuestas, emociones, sensaciones físicas, y entonces lo que opera es ese gran mecanismo de defensa del que hablaba hace un ratito, ¿no? Que es la disociación. Entonces cuando yo estoy disociado, no me entero de lo que me pasa. Estoy como ajeno a eso que me pasa. Es como algo que le pasó a otro de alguna manera. Sé que me pasó a mí, pero no estoy involucrado en eso que relato, ¿no? Son de pronto esas personas que cuentan cosas tremendas con un nivel de distanciamiento que, bueno, que parece que no les pasó a ellos, ¿no? Entonces ahí es cuando es sospechoso y sí puede estar actuando fuertemente el mecanismo de disociación y conviene, más que pensarlo como resuelto, investigar sobre eso, porque aunque no nos sintamos mal, porque la disociación nos protege, o sea, la disociación es un mecanismo, es un regalo. Los animales no se pueden disociar, eso es un regalo del proceso de evolución, ¿no? Biológico, eh, y que los seres humanos somos quienes bautizamos esto en el desarrollo evolutivo de las especies, ¿sí? Es un gran regalo. El problema no es la disociación, el problema es mantenernos disociados después de que pasó ese evento. Porque disociarnos es como sacar la mano del fuego, ¿no? Si yo me quemo, saco la mano del fuego, me disocio, retiro la mano de ahí y entonces se termina la exposición a esto. Ahora, cuando yo me quedo disociado es como si después que tengo la mano quemada no la siento más. Entonces de pronto me puedo volver a lastimar porque no me doy cuenta de que esa parte está vulnerable, está herida o que necesito hacer una curación. No lo siento. Entonces es como si esa parte quedara escindida de la conciencia de esa persona. Y ocupa muchísima energía psíquica mantener esa decisión. No es gratuita la disociación, sino que tenemos que poner un montón de energía para poder mantener como una especie de dique intrapsíquico donde todas estas emociones, recuerdos, significados de lo que sucedió, sensaciones corporales, todo eso queda reprimido, parcial o totalmente, ¿no? Hay memorias que de pronto ni siquiera recordamos, o fragmentos de lo que pasó. Y este hecho de poder reprimir los recuerdos genera un gran gasto de energía que no está disponible para otras cuestiones que vivimos y que de pronto necesitamos esa energía, ¿no? Así que en esos casos conviene quizás darse una vueltita y trabajar un poco con estos temas.
Y siempre los hechos traumáticos generan síntomas, pero cuando me refiero a síntomas no me refiero solo a lo biológico, al cuerpo, sino a nunca tengo pareja o nunca tengo dinero, siempre me pasa lo mismo, todo el tiempo quiero formar mi familia y no puedo, ¿no? Esta cosa de lo repetitivo. ¿Siempre el trauma genera estos síntomas? Bueno, siempre es una palabra grande, ¿no? Pero mm, eh, cada teoría va a decir que desde su visión lo que sucede es la causa de los síntomas, ¿no? Entonces, desde lo sistémico vamos a decir, bueno, los síntomas aparecen porque hay una exclusión de alguien o de algo que pasó, o porque hay un desorden, ¿no? O porque hay una implicancia. Desde la visión del trauma, desde ya hay muchísima investigación y casuística en relación a esto y también es muy contundente lo que se observa, ¿no? Como de pronto una experiencia, por ejemplo, de trauma de desarrollo, de violencia en la infancia, genera en la adolescencia, en la vida adulta, enfermedades autoinmunes en la piel, por ejemplo, como la psoriasis u otras, ¿no? O enfermedades autoinmunes en el sistema digestivo, como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. Digo, se podría explicar por muchos modelos y ahí me parece que justamente la mirada de la complejidad es una mirada que nos convoca en este tiempo especialmente, ¿no? De decir, bueno, de tener más herramientas para poder mirar desde distintas ópticas el fenómeno y no solo una, porque eso reduce nuestra posibilidad de abordar lo que pasa con esa persona, ¿no? Entonces, mirarlo sistémicamente, mirar la línea traumática, la línea de vida traumática, mirar los traumas sistémicos que hay en esa familia, mirar de qué traumas colectivos viene esa persona, mirar cómo fue su etapa de desarrollo del apego con sus padres, qué tipo de apego había en la familia, qué historias difíciles condicionaron el apego. Todo esto y además la pregunta sobre, bueno, ¿cómo es esa persona también, ¿no? ¿Cómo pudo insertarse en su familia? ¿Con qué características? ¿Con qué personalidad? ¿No? Todo eso y seguramente un montón de cosas más que podríamos agregar, en qué momento histórico nace, en qué cultura, qué estaba sucediendo en ese momento, podríamos ampliar muchísimo el contexto. Son preguntas necesarias para abordar los síntomas, ¿no? O sea, en ese sentido, como me parece que a veces caemos en reduccionismos, porque es angustiante encontrarse con un consultante, con un paciente que viene con un tema y que, bueno, que queremos tratar de ayudar, pero que de pronto es tan complejo todo lo que sucede que necesitamos tener algún librito, ¿no? Un librito seguro. Entonces, esto es por esto. Pero esa mirada lineal, en general, lo que produce es un movimiento de sugestión que dura poco, puede producir algunos efectos. La sugestión es uno de los mecanismos más probados en medicina. O sea, el efecto placebo es más potente que, por ejemplo, que el efecto de la aspirina. Y esto se ha probado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos podemos condicionar fuertemente por la transferencia, por lo que sentimos por esa persona, por la confianza que nos da, por lo que nos representa en nuestros imagos parentales. Vemos ahí a papá, mamá, una figura segura, entonces confiamos, ¿no? Muchísimas cuestiones que se dan ahí. Entonces, bueno, lo que yo veo en mi experiencia es esto, que a veces hay movimientos breves, positivos, pero que después no se sostienen en el tiempo, ¿no? Cuando quedamos en esto del librito. Entonces, animarnos a mirar O esa viene, complejidad. o viene otros síntomas, ¿no? La repetición o aparecen diferentes situaciones de síntomas para ir resolviendo. Aparece lo que llamamos migración sintomática. Resuelvo esto, pero me aparece lo otro, ¿no? Entonces, tenía hipertensión, después hace una úlcera gástrica, ¿no? O, bueno, esto va empeorando el síntoma, se mueve, o aparecen otros síntomas en el sistema. La visión sistémica también incluye esto. Ah, mira, se mejoró un hijo y se empeora el otro. ¿Qué pasó? Que de pronto uno no sé, se empieza a portar mejor, no tiene tantos problemas en la escuela, puede dormir, cede algún síntoma y el otro hermanito se empieza a caer, se accidenta. Entonces,
ante toda esa complejidad es mejor, desde mi óptica, mantenernos humildes y decir, a ver, todo este abanico de cuestiones que nos habitan, bueno, empecemos por acá, veamos un proceso y, y transmitir eso a las personas. Creo que es muy importante ser éticos en el trabajo, ¿no? Las personas, estás hablándome de los síntomas, habla Gaby, y sabes que es un tema que me convoca mucho. Las personas por sus síntomas o por los de los seres queridos hacen cualquier cosa, hacen lo que sea, ¿no? Hacemos lo que sea. Entonces, en este sentido, ser éticos en el manejo de esa confianza que las personas nos depositan, ¿no? Cuando digo éticos, no digo desesperanzadores, pero sí digo cuidadosos de no generar expectativas que después no podemos cumplir o de por no asumir lugares que pueden ser más difíciles, eh, hacer que de pronto las personas pierdan grandes oportunidades, ¿no? Puede ser más difícil decirle a alguien, mira, yo con esto no te puedo ayudar, pero sí creo que sería muy bueno que este tiempo, eh, que de pronto viene por un familiar que está con una enfermedad muy grave, ¿no? Pero que este tiempo sí lo puedas transitar con esa persona, estar con esa persona, aprovechar este tiempo, ¿no? De hablar, de compartir, ¿no? Entonces a veces para no decir esto, porque nos angustia, hacemos una constelación, pero la constelación no va a curar a esa persona. ¿Qué es lo importante, no? ¿Qué es lo necesario? ¿Cómo igual en estos tiempos, o en estos últimos tiempos, cómo cuesta la palabra este proceso, ¿no? Porque como que todo tiene que ser ya, todo tiene que ser una vez, todo una o dos veces, como nombraste hoy un montón de posibilidades para mirar el trauma, ¿no? Para mirar ampliamente y realmente desde la raíz y todo el tiempo, ¿no? El proceso interno que eso lleva. Y yo digo, ¿cómo cuesta eso en estos tiempos que todo lo queremos ya, que todo es ya, que llame ya, que la publicidad, que la tecnología y que nuestro mundo interno no son esos mismos tiempos, ¿no? Sí. Y vos sabés que esto tiene mucha coherencia con el tema, porque el trauma ocurre velozmente, ¿no? Ocurre rápido. Entonces, es esto que hablábamos al principio, es algo que nos deja en shock, porque ocurre tan rápido y tiene tanto contenido, ¿no? Pensemos una situación de un accidente de auto. Vemos que viene, no sé, el otro vehículo, nos asustamos, pensamos en la persona que está con nosotros, queremos frenar el auto, queremos esquivar, escuchamos millones de ruidos. O sea, una escena que duró quizás 3 segundos tiene 10 veces más, bueno, por decirte, tiene muchísimas más subescenas dentro de ella misma, porque pasan muchas cosas en muy poco tiempo, muy rápido, ¿no? Entonces, esto que traes, ¿no? La época de la inmediatez, donde todo tiene que ocurrir ya, donde no me quedo escuchando, no sé, un video, una clase, ni hablar de leer un texto, ¿no? Ya nadie quiere leer ni una hoja de nada, ¿no? O no, bueno, escuchar videos tienen que ser todos cortitos, no más de 1 minuto, porque si no ya me aburrí y me fui. Bueno, entonces todo tiende a que nos vayamos como a la otra orilla de la resiliencia, porque la resiliencia tiene que ver con ralentizar, ¿no? Tiene que ver con bajar la velocidad, con bajar la intensidad, con poder dar tiempo a que emerjan las respuestas que quedaron bloqueadas, con dar tiempo para que emerjan las emociones, ¿no? Con dar tiempo para que la mente se aclare y se aplaque, con dar tiempo para estar en conexión con el otro. No conectamos en un instante, necesitamos un ratito para poder estar ahí sintiendo al otro y entonces entro en un proceso de empezar a ver cómo es estar, cómo es confiar, si puedo, si no. Todo eso es tiempo, entonces nos alejamos de todos los recursos que nos ayudan a generar espacios de resiliencia dentro nuestro
y lo que es peor, enseñamos a nuestros hijos a vivir así. Nuestros niños van perdiendo la capacidad de tomar recursos de la vida cotidiana, recursos, por ejemplo, de la naturaleza. Es aburrido estar en la naturaleza porque es más interesante, rápido, multiestímulo, lo que pasa en el celular, en la Play, que está bien, son todas oportunidades de tiempo y son muy buenas, pero sin perder lo otro. ¿Cómo sería incluir el y, ¿no? Puedo estar en la Play, pero también puedo un rato ir a jugar a la plaza al fútbol y sentir el aire y estar un tiempo en contacto con mi cuerpo y moverme y poder esperar también, ¿no? Poder enseñar a los chicos a esperar, a escuchar su sentir, sus sensaciones, ¿no? Estas sensaciones que nos aparecen de pronto de me quiero acercar a alguien o no, no quiero saludar, no me gusta, no sé por qué, o tal profesor o tal maestro me genera incomodidad, ¿no? Validar esas sensaciones, no para escrachar, porque a veces nos vamos al otro extremo, ¿no? Tuve esa sensación, entonces ya lo escracho, no sé, en las redes, porque seguro que es tal cosa, ¿no? Vivimos es todo lo mismo, es todo rápido y ya es un juicio, ¿no? Sino para ver qué se trata esto, qué sucede, avalar, ¿no? Avalar la exploración de lo que nos pasa y de lo que sentimos, para que los chicos tengan más oportunidades de ser resilientes. Y una forma, a mí que siempre me gusta el tema de la prevención, ¿no? Una forma de prevenir, o por lo menos que estemos más disponibles, tiene que ver con nuestros propios recursos internos ante un trauma, ¿no? Esta cosa inesperada, este shock, o esto que ninguno está ajeno, ¿no? Nadie puede levantar la mano y decir, no, a mí nunca me va a pasar, porque esto no es posible. Ahora, para vivenciar, yo digo, lo menos dramáticamente posible, o que deje la menos huella posible, nuestros propios recursos internos y lo que vamos generando, ¿no? Eh, los padres con sus hijos y los adultos con nosotros mismos. ¿Es una posible herramienta de prevención? Sí, es esencial, ¿no? Por eso recién decía todo esto, ¿no? De poder ralentizar, de poder sentir el cuerpo, de poder estar en contacto con lo que me está pasando emocionalmente, de tomarme el tiempo y otros recursos que son más individuales, singulares, ¿no? Que es bueno para mí, que me ayuda a mí a entrar en contacto son esenciales para poder navegar situaciones de más exigencia, de más estrés o potencialmente traumáticas, ¿no? Si estamos más al día con nuestros traumas en términos de haber podido explorar más nuestras historias traumáticas, tenemos un cuerpo y un sistema nervioso mucho más disponible para responder a lo que está sucediendo en el presente con coherencia. Y si podemos responder con coherencia, entonces es menos probable que las experiencias dejen huellas traumáticas o que sean huellas de menor calibre, ¿no? Entonces, yo siempre digo, sin recursos no hay insight. Sin recursos no me doy cuenta de nada. Entonces, necesito sentirme en confianza, la confianza es un recurso, en confianza con mi cuerpo, con mi capacidad de sentirme y de dilucidar las situaciones. Y necesito también sentir que yo puedo con esto que está sucediendo o que puedo darme cuenta si necesito ayuda para poder atravesar las exigencias, ¿no? Así que sí, totalmente. Bien, nos quedan unos minutitos nada más, porque después se nos va a cortar. Por ahí para cerrar esto que empezaste diciendo y qué esperanzador, ¿no? Que lo que nos está sucediendo y que me encantó que empezaste así, que es una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad para ir para adentro, una gran oportunidad, como dijiste vos, para un cambio, ¿no? O lo que necesitemos, o lo que esté a nuestro alcance y poder bucear hacia adentro. Mm. Sí, esto, ¿no? Siento que
uno de nuestros grandes traumas colectivos es el enorme nivel de desconfianza en el que culturalmente crecemos y somos educados, ¿no? Entonces, el trauma colectivo, los viejos traumas colectivos que habitan en nosotros, son como anteojos con filtros, ¿no? Es como si de pronto nos pusiéramos ahora un anteojo, no sé, color rojo, color verde, ¿no? Y vemos toda la realidad con esos colores. Y no nos damos cuenta de que en realidad estamos teniendo un filtro, porque ese filtro nace con nosotros, crece con nosotros, lo tienen nuestros padres, nos enseñan a mirar así, nuestros maestros, todos, ¿no? Por eso es colectivo. Entonces es uno de los filtros más difíciles de ver el trauma colectivo y por eso creo que esta experiencia es una enorme oportunidad porque está moviendo todos esos filtros que estaban siempre ahí pero que no los veíamos y porque el hecho de transitarlo nos hace entender, claro, cómo no van a haber traumas colectivos, ¿no? Si esta experiencia que no es una guerra, que de pronto no es de todas las consecuencias que tuvieron las múltiples situaciones de cientos de años de historia, ¿no? No es una inmigración forzada, y sin embargo, cuánto nos agobia, cuánto nos impacta, ¿no? ¿Cómo no van a haber impactado en nuestros abuelos tener que irse de su tierra o tener que ir a la guerra y no saber, o de pronto separarse entre hermanos, ¿no? En un barco, ven todos y se van bajando en distintos puertos, o tantas muertes jóvenes, o la misma colonización, ¿no? Tanto Entonces, tiempo sin verse y sin saber nada, ¿no? y Tanto sin, tiempo sin claro, luz. no es este tipo de migración que vivimos hoy, donde al instante tenés un WhatsApp, ¿no? Eran meses con suerte de saber algo. Entonces, claramente esto deja huellas. Así que creo que es un momento justamente para ver esos filtros, eso decía, ¿no? De la desconfianza, como una especie de paranoia global que hay, donde todos miramos al otro con recelo y qué quiere sacarme y por qué se acerca, ¿no? Y esta experiencia puede potenciar eso, porque claramente el otro es el transmisor del virus y si no tiene el barbijo es una especie de asesino en potencia, ¿no? Entonces, todas esas lecturas que tenemos del otro, ¿no? Poder observarnos ahí y ver cuánto necesitamos volver a restaurar vínculos de confianza, ¿no? Vínculos de seguridad para justamente poder discernir cuándo tenemos que cuidarnos y cuándo no. Porque la paradoja de este trauma colectivo que nos deja tan paranoicos es que posiblemente tengamos un exceso de cuidado en lugares donde no es necesario y un déficit de cuidados en lugares donde sí es necesario, ¿no? Porque eso es el trauma. Entonces, justamente lo que decía antes, ¿no? Poder ver esto que nos pasa hoy, estar como despiertos, atentos y construir recursos, vínculos de confianza, espacios para sentirnos, para hablar auténticamente de cómo estamos, ¿no? Y espacios de celebración, espacios de encuentro, espacios de disfrute, porque eso va a generar otro piso para poder atravesar lo que sea que nos toque, ¿no? En esta experiencia y las que la vida traiga. Bueno, me encantó terminar así también, ¿no? Con un tema tan importante para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay Bueno, muchos Gaby, mensajes para vos, no sé si vos los llegaste a leer. Gracias, Vero, gracias, sos muy clara. Siempre tus palabras alentadoras, qué riqueza, qué sabiduría. Vero, te tenía que escuchar, hacía mucho que no te escuchaba y me quedo hermoso con tus hermosas palabras, Vero, qué lindo escucharte, maravilloso lo que explicás, me emocioné varias veces, ¿no? Como esta cosa de muchas gracias porque has llevado el cuerpo. Bueno, qué bueno, muchas me alegra mucho. gracias. Muchas Gracias a gracias. vos, Gaby, por la invitación, por el espacio siempre tan reflexivo y nutricio que proporcionás y que armás. Estoy muy contenta de poder compartir esto con vos y gracias a todos por acompañarnos. Te estoy diciendo gracias por este regalo, Vero. Mm, Así que un muchas placer. gracias. Gracias. Adiós. Buenas noches a todos. Muchas